tengo 35 años trabajando como camionero, y en ese tiempo he visto y he vivido muchísimas cosas. La carretera es una fuente infinita de historias para contar. Sin embargo, la historia más escalofriante que me ha sucedido en el camino hasta el día de hoy, paradójicamente no me pasó mientras ejercía mi oficio, sino cuando conducía de regreso a casa después de un viaje familiar. Debido a mi trabajo, paso todo el año viajando por todo el país despachando mercancías. Sin embargo, este era un viaje diferente. En esta oportunidad regresaba de haber pasado las vacaciones en la playa junto a mi esposa y mis 2 hijos. Fueron unas vacaciones maravillosas y muy merecidas después de un año duro de trabajo, pero como lo bueno dura poco, como dice el refrán, llegó el momento de volver a casa, así que ese día nos levantamos temprano, recogimos nuestras cosas, subimos las maletas, nos despedimos de todo el personal del pequeño hotel donde nos hospedamos. Ya que nos trató maravillosamente, nos subimos a nuestra camioneta y emprendimos el viaje de regreso a casa. Desde la ciudad donde vivimos hasta la zona costera en la que pasamos nuestras vacaciones, son unas 14 horas por carretera, un poco más teniendo en cuenta que nos gusta detenernos en los pueblitos y lugares turísticos a tomar fotos y comprar souvenirs en la carretera. Ese día, eran ya alrededor de las 10 de la noche cuando conducía por la interestatal y pasábamos cerca de un pueblo agrícola, cuando de pronto veo por el retrovisor las luces de un auto que venía a altísima velocidad y parecía venir directo hacia nosotros. Apenas pude reaccionar y hacerme a un lado, casi me salgo de la carretera para poder esquivarlo cuando pasó como una flecha, casi a milímetros de mi camioneta. Mi esposa dio un grito de susto, porque estuvo muy cerca que chocar contra nosotros, pero afortunadamente, gracias a todos mis años de experiencia en el volante, pude maniobrar correctamente el auto y evitar que aquel loco nos embistiera. Lamentablemente, fue tan rápido que no alcancé a ver la placa del vehículo, pero sí vi que era una camioneta Silverado de color azul. Después de eso detuve el auto y le pregunté a mis hijos que iban en el asiento trasero si estaban bien. Ellos también estaban algo asustados, pero me contestaron que sí. Así que después de unos minutos me puse en marcha de nuevo. Sin embargo, unos cuantos kilómetros más adelante, vimos que había una gran aglomeración de tráfico. Había muchos autos detenidos con las luces intermitentes encendidas. Entonces supe que algo había ocurrido. Estacioné el auto a un costado, le dije a mi esposa y a mis hijos que esperaran dentro de la camioneta, y fui a ver qué pasaba. Me abrí paso entre los autos y rápidamente pude ver que a unos metros más adelante estaba la razón del embotellamiento. Al acercarme lo suficiente, pude ver que la misma camioneta Silverado que me había embestido hace un rato estaba a unos 20 metros fuera de la carretera hecha un amasijo de hierro retorcido. Aparentemente había volcado, algo que me extrañó nada teniendo en cuenta la velocidad a la que venía, y cerca de ella había un cuerpo tapado con una granada o una toalla, pero luego volteé la mirada y vi que más adelante en la vía estaba otro auto volcado. Este era un Ford Focus negro y muy cerca de donde estaba este auto, o lo que quedaba de él, también habían 4 cuerpos cubiertos con mantas, probablemente de algunas de las personas que estaban ahí, pues aún no habían llegado las autoridades para hacer el levantamiento. Cuando me acerqué un poco más al Focus, que estaba a unos 10 metros adelante, me di cuenta que dentro de ese montón de hierro retorcido había lo que parecía ser un pequeño pie. Me acerqué un poco más para asegurarme de lo que había visto, y sí, en efecto era un pie, el pie de un niño. Había un niño aún atrapado dentro del auto. De inmediato llamé a algunos de los conductores que estaban alrededor y les dije lo que había visto. Entonces varios hombres vinieron y comenzamos a mover los escombros para sacar al pequeño que estaba dentro del auto con la esperanza de que aún pudiera estar con vida. Aunque debido al estado en el que estaba aquel auto, esto era muy poco probable, pero aún así debíamos sacarlo. Uno de los voluntarios que estaba ayudando a sacar al pequeño nos contó que había visto el choque y, según nos dijo, el conductor de la Silverado, quien aparentemente venía ebrio,
perdió el control de la camioneta y se llevó por delante al Focus negro, donde iba una familia completa que hasta entonces se creía que era de 4 personas, de los cuales ninguno sobrevivió al impacto, pero ahora sabíamos que en realidad eran 5 los que iban en ese vehículo y que tal vez este niño había tenido mejor suerte. Entre todos los voluntarios logramos sacar al pequeño del montón de hierro, pero fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no era un niño, sino una niña, una pequeña de unos 5 años, que desafortunadamente tampoco sobrevivió al accidente. Mientras acostamos a la pequeña al lado del resto de su familia, sentí un enorme pesar en mi corazón. Como padre no pude evitar sentir pena por esa familia, que pudo haber sido la mía, de no ser porque logré reaccionar con rapidez. Me acerqué a la pequeña, una niña hermosa que me recordó a mi propia hija cuando tenía su edad, y con un profundo sentimiento paternal, pasé mi mano por su cabello largo y oscuro y le acaricié la mejilla. No pude evitar derramar un par de lágrimas, ya que me sentí profundamente conmovido y muy impotente en ese momento. Luego de eso levanté la mirada y vi que se acercaban una ambulancia y una patrulla de policía. En este caso solo era cuestión de levantar los cuerpos porque nadie sobrevivió al accidente, y esto me hizo pensar una vez más en lo cerca que estuvimos mi familia y yo de ser las víctimas de esa noche. Al ver que se acercaban los paramédicos, me quité del lugar y regresé a mi camioneta con mi familia. Ellos me preguntaron qué había pasado y yo les dije todo lo que había ocurrido. Entonces tanto mi esposa como mis hijos quedaron muy conmocionados. Seguramente pensando lo mismo que yo, pudimos ser nosotros. Esperamos en el auto mientras las autoridades se hacían cargo del siniestro, y después de un rato vimos que la ambulancia se retiró del lugar, seguidamente la patrulla, y solo quedaron algunos agentes de tránsito terrestre levantando el choque, así que la vía se despejó y pudimos avanzar. Como es de esperarse, el ambiente cambió radicalmente. Antes del incidente veníamos oyendo música, cantando, haciendo bromas, pero de ahí en adelante nos quedamos todos en completo silencio. Durante todo el trayecto a casa, no pude quitarme de la cabeza la imagen de aquella pequeña niña. Realmente me sentía muy triste. Se me rompía el corazón de pensar en ella y en su familia. No podía dejar de imaginar que tal vez era una familia que venía de viaje como nosotros, que unos segundos antes también estaban riendo, haciendo bromas y planes para el futuro. Pensar en eso realmente me afectaba mucho. Llegamos a casa, aún en silencio. Mis hijos Javier y Amanda, de 16 y 17 años, se fueron a sus habitaciones sin decir palabra. Ni siquiera bajamos las cosas del auto. Mi esposa, que me conoce como nadie, se puso a preparar un café apenas llegamos. Ella sabe que me ayuda a calmar los nervios y a relajarme un poco cuando me siento tan tenso como ahora. Subí a mi habitación a darme una ducha, pero seguía sin poder dejar de pensar en esa niña. Su imagen estaba fija en mi cabeza como una fotografía. Salí de la ducha y fui hasta el lavamanos a cepillarme los dientes, y en un punto levanté mi cara para verme en el espejo, pero cuando lo hice, casi me caigo del brinco tan fuerte que di. Al mirarme en el espejo vi que la pequeña estaba parada detrás de mí. Instintivamente volteé a mirarla, pero ya no estaba allí. Giré mi cara hacia el espejo de nuevo, pero ya no se veía. En ese momento pensé que había sido una alucinación producto del cansancio. Lo que no sabía es que ese iba a ser el inicio de una terrible pesadilla. Esa noche estaba tan cansado que apenas puse la cabeza sobre la almohada. Caí en un sueño muy profundo. Sin embargo, un rato más tarde comencé a tener un episodio horrible de parálisis del sueño. Me desperté con el sonido de una voz infantil que tarareaba una canción que yo no conocía. Parecía una canción en inglés u otro idioma, porque la voz infantil que la cantaba parecía balbucear palabras sin sentido, como cuando escuchas una canción en un idioma que no te sabes y empiezas a cantarla tal como la oyes. Entonces abrí los ojos y traté de levantarme, pero no pude. Miré hacia un costado y vi mi esposa dormida. Luego miré hacia el otro y pude ver el reloj de mi mesita de noche.
Este marcaba las 3:05 de la madrugada. Entonces, seguí buscando el sonido y dirigí la vista hacia el pie de mi cama. Y allí estaba. Era ella la niña del accidente. Estaba parada allí mirándome desde la oscuridad, tarareando la canción y mirándome fijamente. En ese momento intenté ponerme de pie y no pude. Intenté girarme, llamar a mi esposa, hacer algo, pero no podía moverme. Estaba completamente paralizado y tampoco podía hablar. Entonces volví mi vista hacia la niña y vi aterrorizado cómo la pequeña se subía a mi cama y comenzaba a escalar por mi cuerpo. Su cuerpo estaba helado, y a medida que avanzaba podía sentir un horrible escalofrío recorrer mi espalda. La niña siguió subiendo hasta que llegó a la altura de mi pecho, y recostó su cabeza en él, y justo en el momento en que lo hizo, comencé a sentir un dolor muy agudo en el lado izquierdo de mi pecho. Una vez más traté desesperadamente de moverme y de gritar, pero no podía. La voz no me salía, pero lo peor aún estaba por pasar. De un momento a otro, la voz de la pequeña se empezó a tornar más espectral y distorsionada. Entonces levantó su cabeza de mi pecho y siguió subiendo hasta posicionar su cara frente a la mía, y cuando tuve su rostro frente a frente, sentí el terror más grande que jamás haya experimentado en mi vida. Su cabello caía a ambos lados de mí como una especie de cortina. Su rostro era completamente blanco, un blanco inhumano, y donde debían estar sus ojos, solo habían 2 fosas negras y vacías. En ese instante, mi respiración se paralizó. Ahora no podía moverme, ni gritar ni respirar, y mi pecho dolía horriblemente. Entonces ella se acercó un poco más a mi cara y esbozó una pequeña sonrisa muy siniestra. Allí me desperté. Cuando por fin salí de ese estado, tomé una bocanada de aire inmensa y comencé a respirar agitadamente, porque realmente se había detenido mi respiración. Entonces mi esposa se despertó, y al verme en ese estado me preguntó que qué me pasaba, pero no había manera de explicarle aquello. En ese momento instantáneamente me di cuenta de otra cosa. Aún tenía un dolor punzante del lado izquierdo de mi pecho. Llevé mis manos a ese lugar y le dije a mi esposa que llamara a emergencias lo más rápido posible, porque estaba teniendo un infarto. Mi esposa llamó de emergencias de inmediato. Afortunadamente, muy cerca de mi casa hay un centro de salud y la ambulancia tardó tan solo unos minutos en llegar. Los paramédicos me asistieron y después de hacerme varias pruebas concluyeron que, afortunadamente, no se trataba de un infarto. Me preguntaron si había sufrido alguna situación de estrés o un evento traumático. Les dije que la noche anterior había sido testigo de un accidente automovilístico bastante trágico, y ellos me comentaron que pude haber sufrido un ataque de pánico. El médico me recetó unas pastillas para los nervios, pero estas de poco sirvieron. Las noches siguientes esa pesadilla se repitió una y otra vez. Era la misma pesadilla siempre. La niña tarareando la canción y subiendo por mi cuerpo. Era aterrador y asfixiante, pero no solo eso, sino que comenzó a aparecerse en todas partes y cualquier momento del día. Podía verla parada en un rincón mientras almorzaba con mi familia, o en la puerta de una tienda, en la cafetería, en todas partes. No quería decirle nada a mi esposa para no mortificarla, pero realmente sentía que me estaba enloqueciendo. Sin embargo, cuando creía que no podía ser peor, lo peor pasó. Un par de semanas después, regresé a mi trabajo como camionero y me asignaron mi primer viaje. Extrañamente, la noche antes de embarcarme en el viaje, no tuve pesadillas, dormí tranquilo y me levanté relajado, algo que no me ocurría desde la noche del accidente, como no me pasaba desde aquel día del accidente. Así que me paré de buen humor pensando que finalmente había pasado todo. Tal vez solo era un episodio de estrés por todo lo ocurrido, así que tomé la habitual taza de café de la mañana con mi esposa, y luego prendí mi camión y partí a la empresa a buscar la carga que tenía que entregar en el estado vecino esa misma tarde. Era un viaje corto, lo cual agradecí, porque si todo avanzaba rápido, podría volver a mi casa esa misma noche. Todo fue según lo previsto.
Tardé unas 6 horas en llegar al sitio de descarga, y los trabajadores tardaron otras 3 horas en descargar. Me di cuenta que estaba a buen tiempo, y una vez hecho el trabajo, decidí regresar a mi ciudad para estar esa noche en mi casa, así que apenas culminaron la descarga encendí mi camión nuevamente y partí de regreso. Sin embargo, cuando venía en el camino, decidí encender la radio para entretenerme, y todo bien, hasta que en un punto empezó a sonar una canción que reconocí de inmediato. Era la misma canción que tarareaba la niña cuando se aparecía en mi habitación. En ese momento, comencé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo, el mismo que sentía cuando ella se subía a mi cama todas las noches. Entonces miré a mi costado y allí estaba ella en el asiento del copiloto. En ese momento fue tan grande mi impresión que giré el volante bruscamente haciendo que el camión entrara en el carril contrario, pero rápido volví la vista al frente para tratar de recuperar el control. Entonces vi que venía otro camión de frente, y mientras trataba de esquivarlo me salí de la carretera. El camión casi se voltea, pero una vez más mis años de experiencia al volante hicieron lo suyo, y contra todo pronóstico, logré evitar que el camión volcara, salvando así mi propia vida. En ese momento eran las 11 de la noche. Me lancé del camión y comencé a tomar aire rápidamente, porque sentía que todo ese tiempo no estaba respirando. Entonces vi que varios vehículos se habían detenido, y algunos conductores se acercaron para ver cómo estaba. Yo les dije que bien, que todo estaba bajo control, pero eso estaba muy lejos de ser cierto. Estaba perdiendo el juicio, y esto era peligroso para mí y para los demás. Uno de los conductores que se detuvo era el otro camionero al que casi me llevó por delante, y otro que casualmente también se dirigía a mi ciudad. Al primero le pedí disculpas y al segundo le pedí encarecidamente que me escoltara. Le dije que no me estaba sintiendo muy bien. El buen hombre accedió y estuvo detrás de mí todo el camino hasta que llegué a la empresa. Le di las gracias y me puse a la orden por si necesitaba de mí algún día. Esa noche dejé el camión en la compañía, pero no regresé a mi casa. Tomé un taxi y me fui directo a la casa de mis padres que no vivía muy lejos de ahí. Necesitaba contarle a alguien lo que me estaba pasando, y la primera persona que vino a mi cabeza fue a mi papá. Él también fue camionero durante casi toda su vida, así que cuando llegué después de tomarme una taza de té que con mucho amor me preparó mi mamá, me senté aparte con papá y le conté todo lo que me había ocurrido durante estas últimas semanas. Mi viejo me escuchó atentamente, y cuando terminé de hablar se quedó en silencio por un momento. Espérame aquí, y fue a su habitación. Luego regresó con algo en las manos. Era un colgante que tenía, como dije, una imagen de San Cristóbal y a los lados unas cuentas de ojo de tigre. Me dijo que este escapulario estaba bendecido, también que San Cristóbal era el santo patrono de todos los conductores y viajeros del camino, mientras que el ojo de tigre servía para ahuyentar a los espíritus malignos. Mi papá me explicó que a él le pasó algo parecido, y que a muchos conductores también les ha pasado. Según mi padre, cuando ocurren eventos trágicos como ese, esto suele atraer a entidades malignas que se alimentan del dolor y el miedo, y quizás cuando toque el cuerpo de la peque, con aquel sentimiento de querer volverla a la vida y traerla conmigo, le abrí la puerta a ese espectro para que se colgara de mí y me atormentara usurpando la identidad de ella. Desde ese día me coloqué el escapulario y nunca más me lo he quitado. De eso hacen 10 años, y desde entonces nunca más volví a ver a esa figura, ni a tener pesadillas. Pero esa experiencia siempre quedará en mi memoria como la cosa más aterradora que he vivido en toda mi existencia. Mi hermana menor se acababa de graduar de la secundaria, y como regalo de graduación, mi madre y yo decidimos llevarla de vacaciones a Puerto Vallarta. En mi familia solo somos nosotras 3, ya que mi padre falleció cuando mi hermana y yo aún éramos pequeñas, y desde entonces mi mamá se dedicó a trabajar y a cuidar de nosotras, y aunque tuvo algunas relaciones, nunca más se volvió a casar.
Así que somos una familia de 3. Todas estábamos muy emocionadas por este viaje y lo planeamos durante meses. Sin embargo, tuvimos muchos contratiempos a la hora de salir. Primero mi hermana había extraviado su identificación. Luego de eso, mi mamá se hizo una cortada en la mano mientras picaba tomates para el desayuno. Y por si no hubiera sido suficiente retraso, casi saliendo a la carretera se nos ponchó una llanta. Y entonces me di cuenta de que no tenía repuesto. Así que tuve que tomar un taxi e ir a comprar, no una, sino 2 llantas, porque no podía ir a un viaje tan largo sin repuesto. El caso es que terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. Yo era quien conducía, pero siempre me dio mucho miedo manejar por la carretera en las noches, pero debido al retraso tocaba hacerlo, pues ya estaba reservada la habitación del hotel para esa noche. Así que emprendimos nuestro camino sin perder más tiempo. Sin embargo, aunque traté de adelantar lo más que pude, igual nos estaba cayendo la noche y aún estábamos bastante lejos de nuestro destino. Miré el tablero y me di cuenta de que me quedaba menos de medio tanque de gasolina. Por suerte, la próxima estación de servicio estaba a menos de 20 minutos, así que no había de qué preocuparse. Pero cuando llegamos allí, resultó que estaba cerrada, y esto sí me preocupó. Nos pusimos a buscar en el mapa del teléfono a ver dónde estaba la próxima gasolinera, pero no había ninguna cerca. La más cercana quedaba a poco más de 1 hora, y ya casi no teníamos combustible, así que difícilmente podríamos llegar. Pero entonces vi que había una que quedaba a unos 30 minutos. El problema es que teníamos que desviarnos del camino, ya que este se encontraba en un pueblito muy pequeño que estaba a unos pocos kilómetros, y para llegar allí, había que adentrarse en un camino de tierra, pero no teníamos alternativa. Era eso o quedarnos varados en medio de la carretera sin gasolina y en mitad de la noche. Rodé unos pocos kilómetros y efectivamente dimos con el camino de tierra a la derecha. Lo primero que noté era que se veía bastante tenebroso, pues estaba muy oscuro. Era muy angosto y había árboles de lado y lado. Además, debíamos ir lento y con mucho cuidado, porque el camino era de piedras. Todas nos pusimos tensas, y como no estarlo, si éramos 3 mujeres solas en un auto adentrándonos a lo desconocido en medio de la noche, pero más allá de todo, comencé a sentir una sensación de miedo muy intensa, algo que no podía explicar, como si estuviera a punto de ocurrir algo muy malo. Y mi instinto no se equivocó. Nos adentramos en aquel camino de tierra y se nos hizo eterno, pero después de unos minutos, empezamos a ver las luces del pueblo, pero aún faltaba un buen tramo. Seguí conduciendo lentamente, y de repente comenzamos a ver a lo lejos una especie de procesión. Eran un grupo grande de personas vestidas de negro que caminaban lentamente por la carretera en dirección al pueblo, o eso parecía. Nos pareció algo extraño por la hora que era, pues aquello parecía un cortejo fúnebre. Sin embargo, pensé que podría tratarse de una costumbre de la gente de aquel lugar, aunque siendo honesto se veía un tanto tenebroso. Comenzamos a acercarnos lentamente, y siendo que no se veía nada más allá del grupo de personas que iban caminando adelante, decidimos seguir esa procesión, pensando que nos llevaría al pueblo. Después de todo, ¿a dónde más podría ir? Lo seguimos durante un tramo, pero de pronto vimos unas luces que se acercaban. Estas se encendían y apagaban como una especie de señal de alerta. Por un momento pensé que se trataba de alguien que quería adelantarme, pero no había manera de ir más rápido con la procesión que llevábamos delante, así que no me detuve. Pero entonces vi por el espejo retrovisor que aquel auto que parecía ser una vieja camioneta ranchera se detuvo. El conductor, dejó las luces encendidas, se puso delante de la camioneta y comenzó a hacernos señas con los brazos, mientras movía la cabeza de un lado a otro y parecía decirnos algo. En ese momento, decidí detener el auto, y entonces él vino corriendo hasta donde estábamos. Se acercó hasta mi ventana y antes de que yo pudiera decirle «Buenas noches, señor», me gritó: «¿Se puede saber qué haces, muchacha? ¿Y ustedes?», dirigiéndose a mi mamá y mi hermana, «¿se quieren morir o qué carajos?». Yo me quedé muda,
pero luego le dije que no sabía de qué estaba hablando. Entonces el hombre me miró como si estuviera loca y me dijo, ¿acaso no estás viendo? ¿O realmente te quieres lanzar por el barranco? Me quedé muy desconcertada en ese momento, pero entonces miré al frente de nuevo, y la procesión ya no estaba, ni tampoco el camino. Estaba en medio del monte, y lo que es más aterrador, a unos escasos 5 metros adelante, estaba un enorme barranco que se veía claramente. Era tan grande que debía tener por lo menos 10 metros de profundidad, y cuando me bajé del auto para verlo bien, me di cuenta de que la caída daba a un río lleno de piedras gigantes. Me quedé totalmente helada y miré hacia donde estaba mi mamá y mi hermana, y ellas estaban tan choqueadas como yo. Miré al Señor y le pregunté dónde estaba la procesión. Entonces el Señor me miró de vuelta y me dijo, ¿cuál procesión? Aquí no hay ninguna procesión. Lo que hay son 3 suicidas que se querían tirar por un barranco. Estaba tan confundida y desconcertada que todo lo que hacía era negar con la cabeza, pero ese momento miré por detrás del hombro del Señor. Y luego le pregunté que dónde estaba la carretera, y él me contestó que me había salido de ella hacía como 1 kilómetro atrás, y que al ver que me dirigía hacia esta zona él comenzó a seguirme, porque sabía que lo único que había en esta dirección era ese barranco que daba al río, y que bordeaba una buena parte del pueblo. El Señor me dijo que pensó que me había perdido, pero no entendía cómo es que no me había percatado de que estaba conduciendo sobre un montón de monte, y a la distancia en la que estaba, ya debía haber visto el enorme risco que tenía delante hacía un buen rato. El Señor tenía toda la razón. Las luces alumbraban muy bien todo, y era muy fácil de ver aquel barranco. Entonces le contamos lo que nos había ocurrido, y él se quedó muy sorprendido. Me dijo que vivía en un pueblo cercano, y que siempre venía a surtir gasolina. Nos dijo también que había oído muchas leyendas de este lugar, pero jamás había escuchado nada parecido a lo que le acabábamos de contar. Luego de eso nos acompañó hasta el pueblo. Finalmente fuimos hasta la estación y pudimos llenar nuestro tanque de combustible. Esa noche decidimos pagar una posada y quedarnos allí. No me atreví a seguir adelante, así que salimos al día siguiente muy temprano y continuamos nuestro camino sin ningún otro incidente. Nunca supimos lo que había ocurrido esa noche, y aún hoy me da escalofríos cada vez que pienso en lo cerca que estuvimos de sufrir un destino horrible, y nunca me cansaré de agradecerle a aquel buen samaritano que literalmente nos salvó la vida. Me llamo Carlos, y la historia que les voy a contar a continuación es lo más aterrador, marcó mi vida para siempre, tanto que todavía tengo pesadillas con esto de vez en cuando. Esto ocurrió hace 14 años, cuando yo tenía 22. Comencé a salir con una chica llamada Paula que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Este era en un lugar bastante tranquilo, pero quedaba bastante apartado y tenía una sola vía de acceso. Paula era increíble, y yo estaba muy enamorado de ella, así que no me importaba conducir varios kilómetros para ir a buscarla hasta allá. En una oportunidad llegaron a su casa unos primos que venían de otro estado, y Paula me pidió el favor de llevarlos con nosotros a conocer a la ciudad ese día. Yo acepté con gusto, y ese sábado conduje hasta el pueblo para buscarla a ella y a sus primos, y salir por ahí a dar una vuelta. Llegué a su casa como de costumbre, y ella y sus primos subieron a mi coche, mi novia en el asiento del copiloto y sus primos en el asiento trasero. La noche avanzó muy bien. Después de dar una vuelta por la ciudad, fuimos a una discoteca muy conocida. Allí nos tomamos unos tragos y la pasamos muy bien, la verdad. Salimos de la discoteca a eso de las 3:30 de la mañana, un tanto tarde, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo quedaba casi a 1 hora del lugar donde estábamos. Yo tenía unos tragos encima, por eso mantuve una velocidad baja en todo el camino. Lo último que quería era tener un accidente. Cerca de las 4:20 de la madrugada, llegamos a la carretera que daba a la entrada del pueblo. Esta estaba bastante sola y oscura. Nada de extrañar,
pues al único lugar que daba esta carretera de tierra era a ese pequeño pueblo, y a esa hora difícilmente alguien estaría entrando o saliendo de allí. Sin embargo, cuando veníamos entrando, vimos como unos 400 metros adelante una camioneta que venía en sentido contrario y que nos pasó muy rápido. No alcancé a reconocer el modelo, pero era nueva y se veía muy costosa. Yo no le di importancia, pero a Paula le llamó la atención, ya que nunca había visto esa camioneta en el pueblo. Seguimos avanzando y como a unos 200 metros más adelante, vimos que habían unas cuantas bolsas negras de basura a un costado de la carretera. Como les dije, yo iba bastante lento también porque la carretera era de tierra y no quería ensuciar mucho el coche. Entonces, cuando pasamos por el lado, ella me dijo bruscamente que detuviera el coche. Yo me detuve en seco, pero no entendía por qué. Entonces ella me dijo que una de las bolsas se movió. Eso me sorprendió mucho. ¿Cómo que se movió? Y ella insistió en que sí se había movido, y quería bajarse a ver, pues creía que seguramente vinieron a botar algún animalito, algo que desgraciadamente no es raro, ya que algunas personas malas suelen botar a sus mascotas como si fueran basura, y ella pensó que este era el caso, así que casi me suplicó que la dejara ir a liberarlos. Por un momento lo dudé, pues ya era tarde y yo tenía que regresar. Tenía trabajo en unas horas, pero también me conmovió la situación, y pensé que era muy cruel seguir adelante y dejar al perrito, o lo que sea que estaba dentro de la bolsa allí tirado para que muriera. Así que respiré profundo, me quité el cinturón de seguridad y bajé del coche a ver qué había en las bolsas. Paula hizo lo mismo, y ambos cruzamos la carretera. Mientras nos acercábamos notamos que había un hedor horrible, como de carne podrida, y pensamos que entre las bolsas tal vez había restos de algún animal muerto o restos de ganado, ya que a algunos kilómetros había una gran zona ganadera. Sin embargo, ninguno de los dos estaba listo para descubrir lo que realmente había en aquellas bolsas desconocidas. Cuando llegué vi que eran unas 5 bolsas, las cuales estaban como a la mitad de lo que sea que tenían dentro. Entonces, le pregunté a mi novia cuál de ellas se había movido, y ella me señaló la del medio. Me acerqué y la moví con el pie, no de forma brusca para no lastimar al animal que creíamos había dentro. Pero no parecía que hubiera un perro o algo vivo allí. Lo volví a mover con el pie y entonces la bolsa se cayó de un lado. Se veía bastante pesada, pero al ver que lo que estaba dentro no se movía, saqué un multiusos que siempre llevo conmigo en el bolsillo, deslice hacia afuera la pequeña navaja que contiene, y rajé la bolsa para ver de una vez por todas qué demonios era lo que contenía y por qué se estaba moviendo, pero cuando lo hice, no podía creer lo que salió de allí. Era un montón de partes humanas, manos, antebrazos, pies. Paula comenzó a dar gritos de pánico y corrió a todo lo que pudo hacia el auto, mientras que a mí las piernas me fallaron y por poco caigo de bruces sobre el montón de restos. Estaba tan aterrorizado por lo que estaba viendo que me quedé paralizado y en shock. Empecé a escuchar un zumbido en mis oídos que se mezclaba con el tamborileo de mi corazón. Entonces, fue cuando uno de los primos de Paula me tomó por el brazo y me llevó hasta el auto gritándome que debíamos salir de ahí, porque los de la camioneta podían regresar. Fue solo en ese momento cuando por fin reaccioné. Me subí a mi auto, lo encendí y hundí el acelerador dejando una enorme polvareda detrás de mí. Una vez llegamos a la casa, le contamos a los padres de Paula lo que habíamos visto, y ellos llamaron a la policía. Estos pronto llegaron a la escena, ya estaba amaneciendo para entonces, y luego tuvimos que rendir declaraciones. Nosotros cooperamos todo lo que pudimos, pero les pedimos a los agentes mantener nuestras identidades anónimas, ya que no queríamos que quien o quienes hayan hecho aquella monstruosidad pudieran identificarnos de alguna manera. Más adelante, supimos por la prensa que los restos encontrados eran de unos delincuentes que pertenecían a una peligrosa banda delictiva y que aparentemente aquello se trató de una venganza llevada a cabo por una banda rival. Afortunadamente todo se esclareció,
Pero después de aquel escalofriante incidente, mi novia y yo quedamos profundamente traumatizados, en especial por el hecho de que mi novia vio aquella bolsa moverse. Casi todas las noches yo tenía pesadillas con lo que había sucedido, y en un punto esto casi me cuesta mi relación con Paula, ya que después de aquello yo no podía pasar por aquella carretera sin recordar lo que había sucedido esa madrugada. Afortunadamente ella lo entendió muy bien, pues también le pasaba lo mismo, así que al cabo de unos meses nos mudamos juntos. Aún así, ambos asistimos a terapia para poder sobrellevar el trauma de aquel hecho tan espantoso. Mi nombre es Ana María y soy pediatra. Hoy les vengo a contar la cosa más triste y al mismo tiempo más escalofriante que me ha llegado a pasar. Esa noche iba en el auto junto a mi padre y mi hermano menor con rumbo a una localidad rural llamada Las Piedras, un pequeño y humilde pueblo costero en el que me disponía a hacer una labor de servicio junto a otro grupo de médicos de distintas especialidades. Ese mismo día en la mañana, había partido el autobús que nos habían asignado, pero yo lo perdí porque tuve que atender una emergencia en el hospital para el que trabajo, así que le pedí el favor de llevarme, y como yo tenía que quedarme en el pueblo, y el viaje era de unas 8 horas, le pedí a mi hermano de 20 años que viniera con nosotros para que acompañara a papá en el trayecto de regreso. Él aceptó y vino con nosotros. Ese día salí del hospital como a las 2 de tarde, y nos demoramos casi 1 hora más arreglando todo y asegurándome de que llevaba todo lo que necesitaba. Esto debido a que iba a estar en aquel lugar durante 15 días. Gracias a esto terminamos saliendo como a las 3 y tantas de la tarde. Esto me preocupaba un poco, porque sabía que nos iba a agarrar la noche en la carretera y eso no me gustaba nada, ya que un buen tramo del trayecto era a través de calles de tierra y en muy malas condiciones, y sabía que mi papá no veía muy bien en la oscuridad. Lo único que me tranquilizaba un poco es que por esos lados no había mucho tráfico, y que nuestro auto tenía buenas luces. Pero más allá de todo, el viaje iba muy entretenido. Durante el camino íbamos charlando, oyendo música y haciendo bromas. Mi papá tiene mucho sentido del humor, por lo que es bastante difícil pasarla mal con él. Como salimos algo tarde, pronto empezó a oscurecer. Cuando eran cerca de las 10 de la noche ya estábamos pasando por los últimos pueblos que quedaban antes de llegar a Las Piedritas. La verdad es que toda esa zona era muy bonita, ya que habían muchos pueblos pesqueros y pintorescos. En algunos tramos el mar estaba muy cerca de la carretera, y por esa parte lamenté mucho que fuera de noche, y también que estuviera contrarreloj, porque la verdad es que me habría encantado detenerme a un costado y aprovechar para darme un buen baño de playa. Sin embargo, pronto salimos de la carretera que bordeaba esa parte de la costa, y nos adentramos a una zona agrícola donde habían grandes extensiones de terreno a ambos lados de la carretera, y cuando teníamos como 15 minutos en esa larguísima carretera, donde literalmente no se veía una casa en kilómetros, vimos a lo lejos a una pequeña niña de no más de 7 años, que venía en dirección contraria conduciendo una bicicleta. Recuerdo que en ese momento, todos nos quedamos mudos y mi hermano dijo en tono burlesco, la típica niña fantasma de la carretera, pero entonces las luces del auto la encandilaron y perdió el control de la bici, cayendo a un costado sobre el asfalto. Papá orilló el auto de inmediato, pero entonces vimos las luces de un gran camión viniendo a toda velocidad, y antes de que pudiéramos hacer nada, este enorme camión pasó sobre ella. Recuerdo que todos gritamos al unísono, y luego sosteníamos el aliento totalmente paralizados, mientras el enorme y larguísimo camino pasaba sobre el sitio donde cayó la pequeña. Yo estaba completamente horrorizada, y recuerdo haber sentido un gran dolor en el pecho. En una fracción de segundo todos bajamos del auto y corrimos hacia el lugar donde estaba, pero cuando llegamos, nada. No había nada. No había rastros de la niña, ni de la bicicleta, solo la carretera vacía y en silencio.
Estamos muy desconcertados porque las luces de nuestro auto alumbraban el lugar perfectamente. Incluso se podía ver todo ese tramo de carretera y gran parte de los alrededores. Pero mientras estábamos ahí parados en medio de la nada, viéndonos los unos a los otros totalmente en shock, vimos acercarse un tractor que se detuvo a la orilla de la carretera, justo frente a nosotros. El conductor se bajó del tractor, un hombre de unos 40 años, se acercó a nosotros y nos dijo: «No la busquen, no está allí, no es real, y tampoco el camión». Nosotros seguíamos mudos, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. En eso papá rompió el silencio y le preguntó: «¿Tú la has visto?». El hombre asintió con la cabeza y dijo: «Una vez, y casi todos los viajeros que pasan por aquí también la han visto al menos una vez». «¿Quién es?», le pregunté. Y entonces, él nos hizo señas para que lo siguiéramos. Caminamos unos metros más adelante donde había unos arbustos. Entonces él abrió un poco las ramas y arrancó algunas malezas, y ahí se reveló una pequeña capilla que tenía un angelito de yeso encima, y dentro de ella había una pequeña cruz metálica, rodeada de restos de velas y flores viejas que tenía escrito el nombre de la niña, y debajo estaba escrita la fecha en que nació y la fecha de su deceso, la cual fue el 17 de abril de 1997. Debo decir que esto nos ocurrió en el año 2013, es decir, que para entonces la pequeña tenía 16 años de haber dejado este mundo. El granjero nos dijo que esa niña era hija de una pareja que vivía en una pequeña hacienda que quedaba cerca de ahí, y siempre salía a dar vueltas en su bicicleta en las tardes como todo niño, pero lamentablemente ese día salió hasta la carretera y fue cuando sucedió el terrible accidente que nosotros vimos. Al escuchar esto, no pude evitar sentir un profundo sentimiento de tristeza, pues me partió el corazón pensar que el alma de esa pequeña se haya quedado atrapada en ese horrible momento, como en una especie de bucle del tiempo. Después de esto, nos despedimos del granjero y le agradecemos por haberse tomado la molestia de venir y explicarnos todo. Él nos dijo que no era nada. Se puso a la orden por si algún día volvíamos y siguió su camino, mientras que nosotros hicimos lo mismo. Subimos al auto y seguimos nuestro rumbo, pero después de este incidente, lógicamente no fue igual. Desde ese día, siempre incluyo a esta pequeña en mis oraciones, para que Dios la ayude a finalmente descansar en paz. Desde hace 5 años trabajo en un almacén que está a 2 horas de mi ciudad, por lo que tengo que viajar todos los días para llegar a mi trabajo. Pero además, las carreteras que debo atravesar a diario para cumplir con mis labores y llevar el pan a mi familia son bastante conocidas por ser un lugar de gran actividad delictiva, especialmente en las noches. Es por eso que siempre trato de regresar a casa lo más rápido posible. Apenas entregó el turno a las 5 de la tarde, subo a mi auto y pongo rumbo a mi ciudad antes de que me agarre la noche. Siempre llego a mi casa como a eso de las 7:30. Aquí a esa hora apenas oscurece, así que todavía hay luz en la carretera. Sin embargo, hubo una noche en que gracias a la negligencia de un compañero se me hizo imposible salir temprano, y no solo a mí, sino a todos mis otros compañeros, que tuvimos que quedarnos varias horas extras en el trabajo para resolver un problema operativo, pero sin entrar en detalles, el caso es que para cuando yo salí, ya eran las 8 y tantos, ya quedaba muy poca luz del día, y por supuesto que se me hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. Les confieso que iba bastante nervioso, pues tengo esposa y 3 niños que dependen de mí y me esperan en casa. Así que cuando salí del almacén a la carretera, vi que eran las 8:50 de la noche. Solo me quedó encomendarme a Dios y todos los santos antes de adentrarme en aquel camino oscuro y peligroso. Afortunadamente, ese día la luna estaba clara, así que el camino estaba iluminado y había buen tráfico, es decir, no estaba tan solitario como de costumbre, ha de ser porque era sábado. Durante la primera hora de carretera todo estuvo bien, no había visto nada extraño, nada fuera de lo normal. En esta carretera la mayoría de los vehículos que transitan son camiones,
Ya que es una zona industrial, esta es otra de las razones por la que es considerada tan peligrosa. Pues, además de haber muchos piratas de carretera, también ocurren muchos accidentes, en su mayoría por la negligencia de los conductores de los camiones. Es por eso que siempre trato de tener precaución. Después de conducir durante más de una hora, rogándole a Dios para que no ocurriera nada malo, llegué a una caseta que está a mitad del trayecto. Todos los días paso por ahí para tomar la autopista, pues este es el camino más seguro. Así que como hago todos los días, pero más temprano, me puse al lado de una de las casetas. Las demás parecían no estar funcionando, porque estaban vacías. Bajé el vidrio para hacer el pago, pero la chica que estaba parada dentro de la caseta parecía estar muy distraída. Le hablé varias veces y no me respondió. Esto se me hizo muy extraño, porque no parecía estar haciendo nada. Únicamente estaba viendo hacia el frente, pero por mucho que le di las buenas noches, nunca me volteó a mirar. En ese momento, pensé que tal vez estaba molesta por algo, o no le estaban pagando bien, y estaba allí de mala gana, qué sé yo, pero en eso vi a un señor que de pronto se asomó por la ventanilla en la última caseta, haciéndome señas de que me acercara hasta allá, y yo saqué la mano por la ventana, y le hice las señas avisándole que ya iba. Luego volteé hacia donde estaba la chica para decirle que era una maleducada, pero ya no estaba. Esto me desencajó por un instante, pues la única puerta que había en la caseta estaba del lado donde yo estaba estacionado, y si hubiera salido por ahí, yo la hubiera visto. Sin embargo, no le hice mucho caso. Asumí que a lo mejor había otra puertecilla del otro lado, y me moví hasta la última caseta, donde estaba el otro empleado, pues la verdad es que estaba preocupado y apurado por llegar pronto a casa, y aún me faltaba un buen tramo por recorrer. Rápidamente llegué a la otra caseta en donde estaba este señor, y lo primero que me dijo fue: «Disculpe, es que esta caseta es la única que está en funcionamiento a estas horas». Acto seguido, me entregó mi ticket. Esto me dejó pensativo, y a pesar de que tenía prisa, le pregunté que por qué no funcionaba la caseta donde estaba aquella chica, donde me había estacionado primero. Entonces, él me miró extrañado, y me preguntó que ¿cuál chica? Yo le dije que la chica de la caseta 1, una de cabello rojo largo. Cuando di esa descripción, el hombre se rió nerviosamente y comenzó a negar con la cabeza, como si le hubiese dicho algo que lo desconcertó mucho. Entonces me miró y me preguntó si era verdad que había visto a esa chica ahí, y yo le dije muy serio que sí. Fue ahí cuando el señor me contó que hacía 2 semanas tenía 2 compañeras de trabajo. Una de ellas encajaba perfecto en la descripción que le había dado, pero que hacía una semana, una camioneta de un grupo delincuencial muy conocido en la zona secuestró a la joven que trabajaba en esa misma caseta en donde yo me estacioné, y hasta la fecha no se sabía nada de ella. Debido a esto, la otra joven había renunciado, ya que le daba pánico que le ocurriera lo mismo. Al oír esto me sentí, por un lado, muy triste, porque si lo que yo había visto era el espíritu de la chica, eso significaba que no había escapado con vida de aquellos hombres, pero al mismo tiempo, el solo hecho de pensar que había visto a un fantasma me dio escalofríos. Pensé en eso durante todo el trayecto de regreso a casa, pues no podía siquiera imaginarme lo que estaría viviendo su familia, sin tener idea de dónde está y guardando la esperanza de que algún día pueda volver a casa con vida. Me llamo Armando, y tengo más de 15 años ejerciendo como taxista, y si están pensando que debo tener muchas historias interesantes para contar, déjenme decirles que están en lo correcto, pero la de hoy es por mucho la experiencia más aterradora que me ha tocado vivir, no solo en mi trabajo, sino en toda mi vida. Esto ocurrió en 2018. Era un día cualquiera, eran cerca de las 11 de la noche, y estaba listo para irme a mi casa a descansar hasta la siguiente mañana. Sin embargo, en ese momento, me llamó mi amigo Frank
para que le hiciera el favor de llevarlo a verse con una chica que había conocido en Tinder y con la que tenía planes de pasar la noche. Yo estaba bastante cansado, así que le dije que lo sentía mucho y que mejor buscara otro taxista en esta ocasión, porque yo estaba hecho trizas y solo quería dormir, pero este me insistió, y de paso me dijo que estaba con el dinero justo y que no tenía para pagar el taxi esa noche, pero me prometió que en cuanto cobrara su quincena, me lo pagaría doble si quería. O sea, que además de que me haría perder horas de sueño, resulta que tampoco me iba a pagar. Qué buen negocio. Al final acepté y lo llevé a la casa de la chica. Ella vivía en un vecindario de clase media, el cual estaba en una zona apartada de la ciudad. Lo dejé allí y quedé en recogerlo a la mañana siguiente. Para entonces ya era medianoche, una hora en la que ya debía estar en casa. Sin embargo, aún no había terminado mi noche, pues cuando me disponía a salir del conjunto, vi por el retrovisor a una mujer que estaba parada en el portón de una residencia, debajo de un árbol, y comenzó a hacerme señas para que fuera hasta donde estaba. Por un momento pensé en ignorarla y seguir mi camino, pero al final decidí hacer este último servicio. A fin de cuentas, ya se me había espantado el sueño, así que conduje en reversa hasta posicionarme al lado de ella. Era una mujer rubia, alta, de unos 40 años que tenía puesto un vestido blanco, corto y holgado, que daba la impresión de ser más bien una bata de dormir. Eso me llamó la atención, ya que hacía bastante frío esa noche, y ese vestido era bastante escotado. Esta mujer se sentó en el asiento trasero, y yo ajusté el retrovisor para verla. Entonces me pidió que condujera hasta otro apartado residencial que estaba casi al otro lado de la ciudad, lo que también me llamó la atención porque el trayecto era como de hora y media por la autopista, esto teniendo en cuenta de que era la medianoche y esa hora no había mucho tráfico en esa zona, pero la verdad es que nunca llegamos hasta ese lugar. Ella iba muy callada. Yo traté de sacar conversación, pero al ver que solo me respondía con sí aún no, simplemente dejé de intentar. Era una mujer muy guapa y se le notaba que tenía dinero, pero estaba algo despeinada, y aunque no podía distinguir bien por la oscuridad, parecía que no llevaba maquillaje, y el único accesorio que tenía encima era una bufanda de seda roja que llevaba atada en su cuello. Ella se mantuvo siempre mirando hacia la ventana, pero su mirada estaba vacía. Cada tanto las luces de la avenida iluminaban levemente su cara y dejaban ver que tenía unos ojos verdes muy bonitos, pero parecían perdidos en la nada. En vista de su poca receptividad, decidí encender la radio y poner un poco de música, pues se me hizo que el trayecto iba a ser más largo de lo esperado. Sin embargo, cuando llevaba como unos 20 minutos en carretera, mientras pasábamos por un área boscosa, ella de la nada me pidió que me detuviera y que condujera hacia el bosque. Quería pensar que era un chiste, pero aquella mujer no parecía ser alguien que hiciera ese tipo de bromas. Ella insistió, pero todavía sin mirarme, y yo me detuve sin saber muy bien qué hacer. Estaba desconcertado. Los dos nos quedamos en silencio por unos minutos, yo mirándola a ella por el retrovisor y ella con los ojos fijos en la ventana, hasta que decidí romper el silencio y le dije que no podía hacer eso. Pero no era que no podía, sino que el asunto me empezó a dar miedo. Con tantas cosas que pasan hoy en día, me pasaron 1000 escenarios por la cabeza, que podía ser una delincuente, una psicópata, o que tenía secuaces en el bosque esperándome para trata de personas o de órganos, o qué sé yo. El asunto es que me dio mucho miedo. Pero para mi sorpresa, ella solo se bajó del coche sin mediar palabra y caminó hacia el bosque sola, como si nada. Yo estaba muy desconcertado, no entendía nada. Les confieso que por un momento pensé en bajarme y seguirla o traerla de vuelta, pero aunque me da algo de vergüenza admitirlo, la cobardía me ganó, y solo me di vuelta para regresar por donde vine, y mientras lo hacía, las luces del coche enfocaron hacia la parte del bosque por donde ella se había ido, pero ya no estaba. Incluso traté de ver bien entre los árboles, pero no había nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Finalmente me di vuelta y regresé, pero quedé con la sensación de que algo no estaba bien en todo esto, y es que todo fue tan bizarro
que hasta parecía que me lo había imaginado. Al día siguiente fui a buscar a mi amigo, pero no le quise contar lo que pasó. De hecho, no se lo dije a nadie, pues ahora estaba dudando hasta de mi propia cordura. Pasaron algunos días, y la imagen de aquella mujer no salía de mi cabeza. Pensaba en ella y en lo que había ocurrido día y noche, tratando de hallar alguna lógica o una explicación, pero no la encontraba. Sin embargo, a poco más de una semana, todas las respuestas llegaron de la forma más inesperada posible. Ese día, salí a trabajar temprano como de costumbre, y pasé por la cafetería comprando café y el diario, y fue allí cuando me llevé la impresión más grande de mi vida. En la primera plana del diario, estaba en letra grande una nota que decía: después de 18 años, finalmente son rescatados los restos la señora Helena Martin, la esposa desaparecida del reconocido empresario Ernesto Martin. Y debajo de la nota de prensa, había una fotografía de la mujer, que desde luego era exactamente la misma mujer que yo había subido en mi taxi ese día, y quien vivía justamente en la casa donde la recogí. Al leer esto, se me heló la sangre, y la taza de café fue a parar al piso. Pero eso no fue todo. Resulta que los restos fueron encontrados en una fosa poco profunda en el bosque adyacente a la avenida Perimetral, justo el lugar donde yo la dejé. En la siguiente página, se podía ver la fotografía del vestido blanco, roto y rasgado por el tiempo, y la bufanda roja, que tanto llamó mi atención aquella noche, y que se sabe que fue usada para ultimarla. La nota aclaraba que el hecho fue cometido por su propio esposo, quien después de 18 años, confesó que cometió el crimen la misma noche en que ella desapareció en 2000. Curiosamente, este sospechaba que ella lo engañaba con un taxista, y cegado por los celos, la estranguló con su propia bufanda mientras ella dormía. Luego la metió en el auto y la llevó hasta aquel lugar donde la sepultó.